Hola, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la reproducción de peces, anfibios y reptiles. Vamos a empezar mencionando un poco acerca de los peces. Recordando que los peces son animales vertebrados que viven en el medio acuático. Unos habitan en agua dulce de los lagos y ríos, como las truchas, la carpa y la tilapia. Otros, como el tiburón, la raya y la corvina, que viven en agua salada de los océanos. Recordemos que su cuerpo está formado por espinas y cartílagos. Casi todos los peces tienen cuerpo cubierto por escamas que los protegen. Tienen extremidades en forma de aletas, lo cual utilizan para nadar y desplazarse. Los peces son animales de sangre fría o poiquilotermos, es decir, la temperatura de su cuerpo no es constante, depende de la temperatura del ambiente donde viven. Estos animales respiran por branquias, órganos situados a los lados de la cabeza de los peces y que extraen el oxígeno disuelto en el agua y lo distribuyen a través de todo el cuerpo. Recordando también, se alimentan de algas, plancton, insectos y otros peces. Vamos a ver un poco acerca de la reproducción, la imagen que tenemos en el primer cuadrito, ¿ya? La reproducción se genera de la siguiente manera. Empieza por la fertilización. ¿Qué quiere decir la fertilización? La mayoría de los peces se reproduce por la fertilización externa, donde los gametos masculinos y femeninos se liberan en el agua y se unen. Luego tenemos los huevos y el desarrollo embrionario, que quiere decir que los huevos fertilizados se desarrollan en el agua, el embrión va creciendo y formándose dentro del huevo. Luego sigue el siguiente paso, que es la eclosión y las larvas. Después de la eclosión, las larvas de peces poseen órganos y estructuras diferentes a los adultos y deben pasar por un proceso llamado metamorfosis. También tenemos el crecimiento y madurez sexual. Los peces jóvenes crecen y se desarrollan hasta alcanzar la madurez sexual, momento en el cual empiezan a reproducirse y comienza un nuevo ciclo. A continuación, tenemos los tipos de reproducción, ¿sí? Como vemos aquí, ellos tienen tres tipos de reproducción. La primera es los ovíparos. Los peces ovíparos se reproducen por huevos, pero también pueden ser ovovíparos o vivíparos y parir crías completamente formadas. Sus crías se denominan alevines, como tenemos en la primera imagen. Su fecundación puede ser interna o externa, según el tipo de reproducción. Hay peces que presentan ambos sexos, hembras y machos, y hay ciertas especies que tienen cambios de sexo a lo largo de su vida, lo que se conoce como hermafroditismo. La hembra puede convertirse en macho y viceversa. En los peces existen tres tipos de reproducción, como les había mencionado: ovíparo, ovovípara y vivípara. Cuando nosotros hablamos de ovípara, ¿sí? Los peces con este tipo de reproducción tienen una fecundación externa, es decir, que la hembra pone huevos que son fecundados por el macho fuera de su cuerpo. Los huevos pueden ser depositados en el fondo, pueden flotar, pegarse en las rocas o algas, o bien los padres pueden proteger en partes del cuerpo. También pueden construir sus nidos con diferentes materiales, obviamente dentro del agua. Debido a que los huevos pueden ser devorados fácilmente por los depredadores, los peces ovíparos ponen miles de huevos para garantizar la supervivencia. Ejemplo, ejemplo de los peces ovíparos. Ejemplo de los peces ovíparos tenemos la trucha, el atún, el pez globo, el pez payaso. Como ven en la segunda imagen, ese es un pez payaso. Y como vemos, ha puesto miles de huevos, ¿no es cierto? Un montón de huevos. Bien, vamos con la siguiente etapa, que es ovovípara, ¿sí?
Vamos a fijarnos en la tercera, en la tercera imagen, ¿sí? Los peces con reproducción ovovípara tienen fecundación interna, es decir, que el macho fecunda a la hembra mediante un gonopodio, que es un órgano reproductor que algunos machos poseen. El macho deposita el esperma en la hembra y la hembra, tras la cópula, almacena el semen para fecundar los huevos y para poder reproducirlos. Los huevos fecundados se desarrollan en el vientre de la madre y cuando eclosionan nacen vivos. Por eso se llaman ovovíparos. En este caso tenemos el tiburón tigre, el tiburón blanco, el toro y peces como guppies, los mollies, que se reproducen de esta manera. Y tenemos el tipo de reproducción vivípara, que significa que los peces con reproducción vivípara tienen fecundación interna. Los machos fertilizan los huevos que la hembra lleva en su interior. La hembra pare crías vivas que nacen completamente formadas. Este tipo de reproducción aumenta la posibilidad de la supervivencia de la descendencia. Las rayas y la mayoría de tiburones se reproducen de esta manera. Bien, ahora vamos a ver un poquito acerca de las diferencias entre los peces óseos y cartilaginosos. Cuando nosotros mencionamos de peces óseos como los salmones, la carpa, la carpa koi, el pez cirujano azul, el pez gato, la piraña común, ¿sí? Ellos tienen una reproducción sexual externa, ya que liberan huevos y espermas en el agua, donde ocurre la fertilización. Estos peces suelen tener gran cantidad de crías, pero brindan poco cuidado parental. En cambio, los peces cartilaginosos, como los tiburones, las rayas, el tiburón blanco, el tiburón ballena, el manta gigante, la raya eléctrica, ellos sí tienen una reproducción interna. Estos peces desarrollan embriones dentro del cuerpo de la hembra y dan luz a las crías vivas. Tienen menos descendencia, pero brindan mayor cuidado parental a sus crías. Bien, pasamos al siguiente, a la reproducción de los anfibios. Los anfibios sí tienen un desarrollo acuático, ya que pasan por una etapa larvaria acuática conocida como renacuajo, que luego se transforman en un adulto terrestre. También ellos pasan por una fecundación externa, la mayoría, ¿sí? Donde el macho libera el esperma sobre los huevos depositados por la hembra. Luego pasan por un proceso de metamorfosis que los renacuajos ya empiezan a desarrollar patas, pulmones y pierden cola, transformándose en adulto. En la etapa ovíparos, los anfibios son ovíparos, producen huevos, eclosionan y dan origen a las larvas o renacuajos. Bien. Vamos a ver las etapas de desarrollo del anfibio. Como les mencioné, inicia con el huevo, en donde se produce de la fecundación del espermatozoide y se forma un embrión. Luego empieza la etapa del renacuajo, conocido como etapa de la larva. En esta etapa ya empiezan a desarrollar bronquios, empiezan a desarrollar cola, ¿sí? Ellos se alimentan y crecen. Luego viene la etapa de metamorfosis, es decir, el cambio para pasar de joven a adulto, con la pérdida de la cola y el desarrollo de patas y pulmones. La etapa de adulto, la rana adulta, alcanza la madurez sexual y puede reproducirse. Y así empieza el ciclo de la rana. Los anfibios, como vimos, experimentan un notable metamorfosis a lo largo de su desarrollo, pasando por etapas bien definidas desde el huevo hasta el adulto. Este proceso de transformación incluye cambios metamorfósicos y fisiológicos, fundamentales para su supervivencia y adaptación de medio. Es importante también recalcar y mencionar que los anfibios tienen su piel desnuda y sin escamas.
Tienen respiración pulmonar y cutánea, es decir, a través de la piel, por lo que necesitan siempre conservarse húmeda para poder respirar. Por eso se encuentran en lugares húmedos como charcos, lagunas y bosques. Además, inician su vida en agua y luego pasan a tierra y agua, tierra y agua. Ellos usualmente se alimentan de plantas e insectos. Su cuerpo se divide en cabeza, tronco y patas. Algunos tienen cola, otros como la salamandra, el tritón y otros como las ranas y sapos que tienen cola solo en momento de la metamorfosis y al llegar al adultos pierden, ¿verdad? De ahí tenemos la reproducción de los anfibios, pues de ellos podemos decir que son ovíparos, porque su fecundación es externa y muy particular, es decir, que el macho sujeta a la hembra que libera los huevos en el agua dulce. A medida que los huevos salen, el macho suelta el espermatozoide sobre ellos y los fecunda. La salamandra son los únicos anfibios que su reproducción es vivípara. Los huevos se ponen en agua dulce y flotan o se adhieren a la vegetación acuática. El ciclo vital de la rana corresponde a un proceso de metamorfosis total, ¿sí? Además, cuando las ranas se aparean a la hembra, depositan huevos en el agua, como habíamos mencionado, mientras el macho va fecundando. Del huevo nace una larva que respira mediante branquias. La larva se convierte en un renacuajo, como lo vimos ahí. A medida que crece, va desarrollando patas, primero las traseras y luego las delanteras. La piel se pigmenta con los colores definitivos y la cola desaparece. Las branquias son reemplazadas por pulmones y la rana se convierte en adulta. Ahora vamos a ver un poco acerca del proceso de los reptiles. En cuanto a los reptiles, podemos mencionar que son animales que viven en medios terrestres y acuáticos. En su mayoría habitan en lugares secos como las iguanas y ciertos lagartos. En ciertos larga- y ciertos lagartos y ciertos lagartos en lugares húmedos como caimanes que viven cerca de los ríos. Y también tenemos reptiles como tortugas, iguanas, serpientes marinas que habitan en el agua. Recordemos que el cuerpo de los reptiles está cubierto de escamas. Casi todos tienen cabeza, tronco, patas y colas. Las serpientes son las únicas que carecen de patas. ¿Ya? Estos animales se desplazan de varias maneras, es decir, los lagartos, los cocodrilos, la iguana y la tortuga son terrestres, lo que hacen andando, y las serpientes van reptando. ¿Ya? Mientras que las tortugas e iguanas marinas nadando, ¿no es cierto? Estos animales son de sangre fría, ya que regulan su temperatura corporal por medio de una radiación solar. Por eso las iguanas y lagartijas se echan al sol para calentarse. Estos animales respiran por pulmones. Ellos se alimentan de plantas y otros como insectos o los roedores. Vamos a ver un poco acerca de los tipos de reproducción, que aquí tenemos ovíparo. La mayoría son ovíparos porque producen huevos que incuban externamente. Esto les permite adaptarse a diferentes hábitats y climas. También tenemos el viviparismo. Algunas especies de reptiles como serpientes, lagartijas son vivíparas porque dan a luz a sus crías vivas. Esto les confiere mayor protección durante el desarrollo embrionario. Tenemos la termorregulación, ¿sí? La termorregulación tiene que ver con la temperatura, lo cual juega un papel fundamental en la reproducción de los reptiles, incluyendo la determinación del sexo y el desarrollo de los embriones. Vamos a ver el dimorfismo sexual en los reptiles.
tomando en cuenta su tamaño y forma como principal, ya que muchas especies de reptiles presentan diferencias notables en el tamaño corporal y la forma entre machos y hembras, como son los cocodrilos y algunas serpientes. También tomamos en cuenta los colores y los patrones, ya que muchos machos a menudo exhiben colores y patrones llamativos para atraer a las hembras durante el cortejo, como hacen los lagartos y las tortugas. Además, tenemos las estructuras de apareamiento. Ciertos de reptiles, como las serpientes de cascabel, desarrollan estructuras únicas en los machos, como los órganos hemipeneanos que se utilizan durante el apareamiento. Importancia de la temperatura de los reptiles. ¿Sí? La termorregulación es importante porque regula la temperatura corporal y así mantiene el proceso fisiológico, incluyendo la reproducción. Tenemos la puesta de huevos. La temperatura ambiental influye mucho en la puesta de huevos de los reptiles, ya que ésta permite determinar la época del año y el lugar adecuado para la incubación. Tenemos también el desarrollo embrionario. La temperatura durante la incubación de los huevos afecta el desarrollo del sexo de las crías, siendo crucial para asegurar el éxito reproductivo. Tenemos también el cuidado parental en peces, anfibios y reptiles. Es importante el cuidado parental para proteger. Esto nos ayuda a asegurar las supervivencias futuras de generaciones. Eso es en cuanto a los peces. En los anfibios, ellos a menudo vigilan y defienden sus huevos, sus renacuajos, evitando que los depredadores puedan inmiscuir y puedan meterse en el proceso de la metamorfosis adultos. El cuidado de los reptiles. Ellos cuidan y protegen sus nidos de huevos hasta que sus crías eclosionen, brindándole calor y seguridad durante su desarrollo. Adaptaciones reproductivas en ambientes acuáticos. ¿Sí? Estos animalitos pueden reproducirse en el agua, como la liberación de huevo, larvas que eclosionan en el medio acuático. Respiración acuática. Como vimos, cuentan con branquias o estructuras respiratorias especializadas para extraer oxígeno del agua, lo que les permite completar su ciclo de vida de forma acuática. Además, muchas especies han desarrollado patrones de colaboración y formas corporales que les permite camuflarse en el entorno acuático, protegiéndose de depredadores durante la reproducción. Impacto ambiental en la reproducción. Sí, podemos observar varios impactos ambientales que puede afectar en la reproducción de estos animales. El primero es el cambio climático, ¿sí? Esto afecta drásticamente el ciclo reproductivo de muchas especies, lo que pone en riesgo la supervivencia de poblaciones enteras. También contenemos la contaminación, ya que al tirar basura en los océanos, en las playas, en los ríos, ¿no es cierto?, alteran sus señales hormonales, ¿sí? Y esto disminuye la fertilidad de peces, anfibios y reptiles. Pérdida de hábitat. Se refiere a la destrucción y fragmentación de ecosistemas naturales, ¿sí? Lo que puede impactar negativamente en la reproducción de los animales. Bien. Veamos un ejemplo, página 58, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Marca con una X en la casilla de falso o verdadero según corresponda. Justifica las falsas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Los peces tienen fecundación interna y externa. Correcto, bien. Ponemos verdadero. Vamos a la siguiente. Todos los anfibios son ovíparos, ¿ya? Acuérdese un poquito. Todos los anfibios eran ovíparos. En sí podemos decir que no. La mayoría sí son ovíparos, como lo habíamos mencionado.
porque significa que ponen huevos, ¿sí? Pero también nosotros encontramos ovovivíparos, que significa que los huevos se desarrollan dentro del cuerpo de la hembra. Y también tenemos lo que son vivíparos, que significa que sus crías se desarrollan dentro del cuerpo de la madre y nacen como individuos completamente formados, ¿sí? Vamos a la siguiente, que nos dice. La mayoría de los anfibios ponen huevos en agua dulce. Correcto, ¿no es cierto? Sí, verdadero. Bien, vamos a la siguiente pregunta. La mayoría de anfibios ponen sus huevos en agua dulce. Verdadero, correcto. A la siguiente que nos dice, los reptiles tienen reproducción ovípara, ovovípara y sexual. Sí, ¿verdad? Y explicamos cada uno de ellos. Las salamandras, ¿sí? Son ovovivíparas igual que las serpientes. Falso. Vamos a explicar nuestra respuesta. Recordemos que no todas las salamandras son ovovivíparas. La reproducción de las salamandras puede variar dependiendo la especie, ¿sí? Puede ser ovíparas, lo que significa y lo que vimos que nacen del huevo y ya sabemos, ¿no es cierto? O vivíparas, que ya lo mencionamos, ¿no es cierto? O pueden ser vivíparas. En cuanto a las serpientes, es cierto que muchas serpientes son ovivíparas, lo que significa que los huevos se desarrollan dentro del cuerpo de la hembra y las crías nacen vivas. Sin embargo, no todos, de igual forma, no todas las serpientes son ovivíparas, ya que algunas ponen huevos y otras también son vivíparas, ya que se desarrollan dentro del cuerpo de la madre y nacen vivas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Bueno, aquí ya justificamos la respuesta y tenemos que no todos los anfibios son ovíparas, las salamandras son vivíparas, las salamandras son vivíparas y las serpientes ovovíparas, ¿no es cierto? Escribe dos diferencias en la reproducción de peces y anfibios, ¿sí? Recordemos que los peces tienen fecundación interna y externa y los anfibios solo externa. Otra puede ser que los anfibios sufren metamorfosis hasta convertirse en adulto, mientras que los peces no, ¿verdad? Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.